una materia normal, pero no se dejaron nada. Y uno incluso nos decía, ética, no, dice, es que el cliente quiere resultados. El mismo familiar te va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi familiar pise la cárcel, haz lo que sea necesario, si es necesario mover económicamente, pues hay que hacerlo. Y bueno, yo no voy a prometer algo que no puedo, pero voy a hacer todo lo posible por dar el resultado a mi cliente. Así tenga que brincar las cosas. Entonces, tristemente nos encontramos de que no trabaja como tal. Nos decía uno que él se basaba en la normatividad. Y se me basa en la normatividad, pero ética, pues como tal, no. Que las leyes tienen algo implícito de de la ética o de la moral. Eso es justamente lo que estábamos viendo en el ensayo o la propuesta esta de las reflexiones del texto que llevamos. Es cierto, sin embargo, un código de conducta seguramente resulta necesario para el ejercicio de estas profesiones. ¿A qué se dedicaba el despacho que visitaste? ¿Qué tipo de materias litigaba? Penal, por lo que Eh, estoy escuchando, ¿no? sí, de hecho, maestro, que estaba enfrente de la fiscalía de aquí de Nezahualcóyotl, Ujú. a mí la primera impresión que me dio es que pues así estaba, el despacho estaba enfrente, estaba muy mugrosito, o sea, se veía desde antemano como que agarrabas todos los casos que podía. Y ellos nos decían, o él, porque era una persona la que nos atendió en ese momento, nos dijo que pues ellos agarraban de todo. Ellos sí manejaban de todo y dice, la verdad cobramos poco porque trabajamos mucho. O sea, como que agarraban de lo que te caiga y a como salga. Y su lugar no se veía así como que muy bien, pero supongo que por estar enfrente de la fiscalía, pues sí le caían bastantes casos, ¿no? Y muchas Y, veces depende mucho de dónde se ubican los despachos, bastante. ajá, Ujú. al lado había otro, su aspecto era mucho mejor, había mejor impresión, incluso la persona, pues se veía más. Sin en cambio, el de enfrente de la fiscalía, maestro, nos hablaba más de lo que entendemos, o sea, más conforme a derecho, palabras y cosas, no sé. Él sí me permitió incluso hacer un audio, y el otro despacho que visitamos, que estaba mejor, él sí no se dedicaba a lo penal, se dedicaba a familiar, a civil, a mercantil, Sí, pero no claro. penal. Ok. Entonces, y nos dijo, yo no quiero audio y anótalo, te voy a dar palabras muy concretas, o sea, casi no abarcó más. Sí, en muchos casos fue así. Qué impresionante, qué fructífero va a ser el desarrollo de esta actividad. Entonces ya se habrán dado cuenta ustedes, no sé si alguno pudo tener otra opinión, algún despacho que sí le haya comentado, yo sí sigo un código de ética, a mí sí me interesa seguir el parámetro de ciertas normas, no sé si alguien se enfrentó a esto, pero creo que la generalidad ha sido así, todos los que se han acercado conmigo me han comentado exactamente lo mismo, que ninguno da pie a un código de ética, simplemente se basa en la normatividad y tratan de obtener algún resultado. Ahora, esto da pie a muchas situaciones, hoy lo vamos a platicar. ¿Alguien tuvo algún otro resultado en su entrevista? ¿Alguien sí le dijo expresamente en su entrevista o sí les comentaron que seguían algún tipo de normatividad ética o ninguno? De plano, ningún despacho les comentó esto. Ujú. Profesor, en cuanto a mi equipo, a nosotros sí nos dijeron que sí tenían un código de ética, que este se apegaba a su misión, visión y valores. Y Interesante. pues bueno, que en todo momento tratan de ver por los intereses del cliente, pero sin extralimitar las funciones. Es decir, no tratan de generar documentos que no existían antes o de llamar a testigos que saben que son fabricados. Intentan evitar todo este tipo de situaciones para que los resultados siempre sean conforme a derecho. Fue lo que nos comentaron, profesor. Porque eso es interesante, eso también que comentas. Si bien es cierto que la norma es recta y la norma tiene algo de moral y algo de ética, lo cierto es que también como abogados podemos manejar el sistema, eso es una realidad. Esto que comenté de los testigos es el pan nuestro de cada día. Nosotros cuando ofrecemos un testigo, generalmente tratamos de escoger a la persona más apta, a la persona que pudiera ser más concordante, la persona que pudiera ser más fluida en cuanto a plática, en cuanto a redacción, oratoria, todo. Entonces, siempre buscamos esto, pero qué interesante. ¿Qué tipo de materia trabajaba este despacho, Abraham? Llevaban mercantil, civil y familiar, profesor.
Qué bueno, no todo está perdido entonces. Quiere decir que todavía hay algún despacho por ahí que se preocupa por ese tipo de figuras y de reglas tan importantes. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Maestro, en el bufete que nosotros fuimos, en el equipo que nosotros fuimos, más que lo tuvieran plasmado en un escrito, era como que se reforzara con el conocimiento y con la aceptación que tiene que tener uno en la ética de ser, de haber escogido esta profesión, puesto que ellos lo dejan ver de que la ética profesional, en el simple hecho de que tú elegiste ser abogado, la lleva consigo la palabra abogado, el saber que eres tú la persona que va a defender y están depositando en ti esa confianza de que tú los vas a representar ante la ley. Lo dejan ver con esa plenitud. Claro. Es lo que... Y es importante lo que comentas, porque un código de ética no necesariamente tiene que estar en el papel, tienes toda la razón. La ética son normas individuales, son normas colectivas, son normas de buena conducta. Vamos a hacer las cosas bien y no necesariamente tienen que estar documentadas. De hecho, cuando ustedes estudiaron en Introducción al Estudio del Derecho las características de las normas jurídicas y las características de las normas morales, se darán cuenta que las normas morales son internas y no son coercibles. Nadie puede obligarnos por medio de la fuerza, a ejecutar algún tipo de norma o de reglamento moral, contrario sensu al derecho. En el caso del derecho, las normas sí son coercibles. Eso quiere decir que las normas jurídicas sí se pueden exigir, o el cumplimiento de las normas jurídicas se puede exigir a través de la fuerza. No necesitamos un código de ética escrito, pero si profesan esta profesión, más bien si ejercen esta profesión, valiendo la redundancia, con bondad y con rectitud y apegándose justamente a lo correcto, a lo propio, me parece que también puede ser un buen acierto. ¿Okay? Muchas gracias, Juanes. Pues parece que sí ha sido fructífera esta actividad. Unas dudas en torno creo que me han planteado dudas, no sé si tuvieron oportunidad de escuchar el audio, les mandé un audio en fin de semana porque creo que había algunos comentarios, algunas inquietudes, y les comentaba pues, que no tienen que hacer video y ensayo, evidentemente no. Aquí la idea, de hecho era optativo, si ustedes quieren hacer ensayo, si ustedes quieren hacer video, pueden optar por cualquiera de los dos. Lo que me va a interesar mucho es, como ahorita, escuchar sus conclusiones. Si optaron por el video, pues va a ser muy interesante que a lo mejor ustedes se pongan a discutir este tipo de conclusiones que pudieron obtener a través de la entrevista. Nada más para concluirlo. Tampoco se inquieten si son las 12 de la noche y no han subido la actividad. Tampoco es que sea tan estricto el tema. Digo, pues pueden tardarse un poquito más. Digo, la cosa es que entreguen un trabajo, que eso es lo que a mí me interesa, y adelante, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien tuvo oportunidad de revisar la lectura que les hice llegar de Mario Huitrón, que es lo que estamos platicando ahorita? De lo de estudiar para la democracia, para la justicia y la libertad, ¿de esa se refiere? Sí, es correcto, esa. Sí, pues de esa dejó también un trabajo extra. Ok, ¿qué les pareció esa lectura? ¿Se apega a nuestro ejercicio profesional? ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Concuerdan con el autor? Vamos a seguir analizando ahorita, que es materia de... ¿Pero qué opinan? No, pues a la materia sí se enfoca y pues se va directamente al criterio que debemos de formarnos para esta profesión, pero sí es cierto lo que explica de que esto se debería de inculcar creo yo que desde los niveles básicos, vaya, tal vez lo que es la democracia, la justicia y la libertad se debería de enseñar desde, pues si no me equivoco, no sé, tal vez, a lo mejor tal vez en preescolar no directamente, ¿va? De hecho, pero con algunas acciones. El propio autor dice, a ver, desde kinder, desde preescolar, valiera la pena inculcar este tipo de valores como el de la democracia. Y tal vez nosotros nos podemos preguntar, pues, ¿cómo le hago para que un niño le enseñe o le fomente este tipo de axiomas? Bueno, pues, plasmaba un ejemplo, ¿no? Como la simple elección de un jefe de grupo, ¿no? Hablando del tema de la democracia. Elegir un jefe de grupo, por decir algo, significa hablar de responsabilidades, de toma de decisiones, de acatar consecuencias, de elegir la mejor opción. Y a lo mejor los niños no están muy conscientes, totalmente de acuerdo, con respecto a estas decisiones políticas que hoy por hoy estamos trabajando, pero sí podemos hacer el ejercicio y podemos fomentar ese tipo de responsabilidades para que en el futuro ellos puedan trabajar en esto del civismo. Tal vez en el kinder con la idea de que, a ver, vamos a hacer un jefe para un juego, o sea, inconscientemente ver que hay alguien que va a representar, digo, lógico, en un kinder como todavía es de juego, con juegos, ¿no? Y ya ven y ya están viendo la figura
de un representante en algo que les llama la atención, que sería en este caso el juego. Ya a niveles más, como vaya el proceso y vayan creciendo, lógico, y son intereses diferentes, y ya se les puede ir inculcando ya con la firmeza de lo que es la democracia. Digo, yo estoy de acuerdo en lo que leí del texto. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguien más que quiera opinar algo referente a esta lectura? Sí, maestro, yo también lo estuve analizando, de que nos hablaba también de la madurez política, ¿no? De cómo antes pues era menos la participación ciudadana, pero porque no tenemos esa madurez de poder decir, tenemos que tomar la toma de decisiones que tan importante es, no la hacemos y damos por hecho el decir, pues no voy y voto, no ejerzo mi derecho a la votación, y después nos estamos quejando y queremos que todo nos lo solucione nuestro papá gobierno. Exacto. Es que me llama la atención que a ustedes les llame la atención esta parte, porque es un tema que está muy de moda. Antes, porque de hecho la lectura se centra en una reflexión de los años 90, es lo que platicábamos en la clase anterior. Hablábamos y partíamos como del punto de la crisis de los 90, la crisis económica de los 90. Justamente hablábamos de un gobierno que en ese entonces asumíamos como paternalista. Todo lo tiene que resolver el gobierno, pero yo no quiero hacerme partícipe de las decisiones. Entonces, en ese momento histórico, pues no estoy diciendo que la gran generalidad, pero pocas personas realmente tenían una visión política muy definida en torno a esta toma de decisiones. Y bueno, es importante justamente la educación, que es lo que estábamos comentando en la sesión anterior, la educación en torno a la democracia. Ahora bien, esto que estás comentando de la evolución, de la madurez política que tenemos, bastante positivo ha sido el ejercicio, ya lo comentábamos antes, ya que antes, pues el índice de participantes en las elecciones era menor. Ahorita podemos asumir que ya ha sido mayor. Por ejemplo, podemos tomar como referencia, digo, hay excepciones y hay razones también. ¿Qué pasó ahorita con el tema de la revocación de mandato? Hasta donde tengo entendido y escuché en las noticias, alcanzamos un 17 punto y fracción por ciento de la población de votos activos, porcentaje de los ciudadanos de votos activos, cuando en realidad para que hubiese sido vinculante ese ejercicio necesitábamos por lo menos el 40%. ¿Alguien, ¿Alguien quiere comentar algo en torno a esto? ¿Se debe a que es un retroceso o tal vez se deba a que no hubo interés? ¿O a qué se debió este fenómeno? ¿Ustedes a qué creen que se haya debido este fenómeno de poca participación en este momento en la famosa revocación de mandato? Profesor, yo creo que más que nada fue por desconfianza, ¿no? Porque la mayoría pensaba de seguro ni va a servir esto de la revocación, aunque fueran a votar la mayor parte a favor de que se revocara, estaba acá seguro que no iba a haber resultados. Ok. Uh-huh. Muchas gracias. Maestro, sí. Maestro, yo pienso, si no, a ver tú, compañera, si quieres. Adelante, Diana, adelante. Yo siento que la gente quedó como incrédula porque se hizo un ejercicio también el año pasado, que decía que iban a sacar a los expresidentes, o sea, que los iban a condenar. Y como no vieron un resultado bueno, entonces la gente, yo creo que ya está como enojada y incrédula. Esa es mi perspectiva. Gracias. Ok, gracias. Jesús, ibas a comentar algo. Uh-huh. Sí, maestro, permítame tantitito. Sí, yo quería comentarle que más que nada fue es que no sé si es correcta la palabra, por la ignorancia con el desconocimiento, porque nunca se había llevado a cabo algo que realmente se ha establecido en la Constitución. Lógicamente, con los partidos anteriores, como era el dominio de un solo poder durante tantos años, pues no veía necesario el aplicarlo, puesto que ellos llevaban más de 80 años con un tipo de gobierno. Esto creo que la gente realmente dudara. Por eso digo que la ignorancia, porque como te presentan algo que desconoces, pues tu ignorancia demuestra desconfianza, si servirá o no, acompañado a la desinformación de la oposición, afirmando que eso no servía para nada. Aquí vuelvo a reiterar que la ignorancia, puesto que uno si ya con conocimiento dice, no es cierto, esto sí es verdad, esto está escrito tal cual en la Constitución, pero nunca lo habían aplicado, más que nada fue su ignorancia y desconfianza. Entiendo. Hay un torno de reflexiones jurídicas en torno a esto. Algunos
expertos opinan que la gente no votó porque ya no tenía confianza en el presidente. Otros tantos opinan que el ejercicio no era vinculatorio y que estaban perdiendo su tiempo. Algunos expertos dicen, a ver, la reforma constitucional se hizo ya cuando el presidente electo estaba ejerciendo plenamente su mandato. Entonces, de acuerdo a lo contenido por los artículos transitorios, pues es aplicable o no es aplicable al sexenio actual. Eso opinan otros. Otros tantos opinan pues que hubiese sido una pérdida de tiempo, que simplemente fue un ejercicio político para ver qué tanto rating tenía el presidente y si iba a poder ser viable eh, una posible postulación para las nuevas elecciones que vienen para presidente. Se giran muchos, o hay muchos comentarios en torno a todo esto. Lo cierto es que fue un ejercicio democrático y está muy ad hoc a lo que estamos platicando en este momento. Ahora, continuando justamente con estas reflexiones, y por eso nos quedamos en esto, analizando estos temas en la sesión pasada, es importante hablar de la educación en torno a la democracia, esta educación que tienen derecho todos los ciudadanos de la República Mexicana por el simple hecho de estar, es más, ni siquiera los ciudadanos, todos los seres humanos, todas las personas, por el simple hecho de estar en territorio nacional, tendremos derecho a tener acceso a esta educación. Estar aquí en el Estado mexicano como ser humano significa que lo mínimo que me puedan garantizar, entre otras prerrogativas, es tener acceso a esta libertad y a este ejercicio de la educación, garantizado naturalmente en el artículo 3 de la Constitución Federal. La democracia, entonces, comentábamos que gira en torno a varios criterios fundamentales y mucho hay detrás de esta palabra democracia. Algunos lo manejan hoy como un axioma, como un valor, como el propio Mariano Azuela, otros tantos lo manejan como una forma de gobierno. Ya platicábamos en su momento que el propio Aristóteles decía que era una forma de gobierno pura, el gobierno del pueblo para el pueblo. Lo cierto es que hablar de democracia, en voz del autor, significa hablar de una constante mejora en varios aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto cultural. No solamente significa mejorar en cuanto a estructuras políticas, sino significa regularizar y fomentar el respeto a los derechos fundamentales previstos en la Carta Magna, como podemos hablar de igualdad, como podemos hablar de libertad, de seguridad jurídica, siempre en torno a buscar el bien del pueblo y buscar el bien público temporal. No sé cómo les haya ido en esta clase de teoría general del Estado, pero se comentaba en voz de varios autores, como el propio Héctor González Uribe, que el fin del Estado es el bien público temporal. ¿Alguien sabe por qué es temporal o qué opinan en torno a esto? ¿Por qué la finalidad del Estado tiene que ser el bien público temporal? Yo tengo bueno, me quedo reflexionando, maestro, y digo, ¿cómo no debería de ser el bien público temporal, a menos que sea durante mi ejercicio? En este caso, el gobernado pues tiene el compromiso de que sea el trabajo hacia la comunidad. Llama la atención esa palabra temporal, ¿verdad? Exacto, porque digo, debería de ser permanente, pero a lo mejor si me baso a que yo voy a estar 6 años en el gobierno, debe de ser temporal. Ahí solo así lo asimilo, no sé. Ok, se dice que el Estado, que el fin del Estado es el bien público temporal, porque la realidad social es dinámica, cambia momento a momento. Creo que ya lo habíamos comentado. La realidad social de hoy, 2022, 27 de abril de 2022, es muy distinta a la realidad social que vivíamos hace 10 o hace 15 o hace 20 años. Las necesidades se van incrementando, se van desarrollando, se van modificando. Entonces, a lo mejor lo que antes era necesario para estar bien social y políticamente hablando, ahorita no lo es. A lo mejor esos temas del pasado, esas necesidades que tenía la sociedad mexicana anterior, ya han sido superadas en gran medida, o tal vez no, o tal vez habría que hacer un ejercicio de decir, a ver, si no se han mejorado o si, las condiciones o si no hemos podido encontrar una solución a estos problemas en materia de energía, en materia de seguridad, en materia de política, es porque no conocemos nuestra historia y entonces en voz de algunos autores dicen los que no conocen su historia están obligados a repetirla. Entonces es temporal porque la sociedad cambia momento a momento, las necesidades cambian, las necesidades aumentan y eso va a ser un hecho. Conforme nos desarrollemos socialmente, lo cierto es que va a haber otro tipo de necesidades
totalmente desconocidas para nuestra civilización y tenemos que buscar una solución para justamente para desarrollar o para dar fin a estos problemas. Por supuesto que, por ejemplo, antes, vamos a hablar de 20, 30 años en el pasado, por supuesto que antes teníamos problemas de inseguridad, problemas de homicidios en torno a todo esto, ¿no? Los niños podían salir a la calle, para aquellos que vivieron en los 80s, 90s, los niños podían salir a la calle, los papás los mandaban a la tienda, oye, compra esto. Ahorita, ¿qué padre de familia en su sano juicio le va a decir al niño, ve a la tienda y yo aquí te espero? Pues por supuesto que no. Sería exponerlos a un riesgo inminente. Este tema que estamos viviendo ahorita de los famosos feminicidios, como lo que pasó de la lamentable de esta muchacha que encontraron en el Tinaco, pues es una situación tan violenta, tan agresiva socialmente hablando, que antes, si bien es cierto que antes había crímenes, pues en cierta medida, pues tanto en torno a las mujeres y tanto en torno a la seguridad y tanto en torno a esta difusión a través de medios sociales y a través de plataformas electrónicas, ha propiciado una catástrofe y una barbarie. Parece que conforme avanzan las épocas, más inseguros estamos. Entonces, por eso hablamos de un bien público temporal, porque tenemos que determinar y ubicar perfectamente cuáles son las necesidades del presente para poder tomar una solución o para poder acatar una solución. Y hablar de democracia significa tomar una decisión todos juntos. Nos enseña a participar en las decisiones públicas, en las decisiones del país, y también nos enseña a correr ciertos riesgos, nos enseña a acatar nuestras responsabilidades. Ya lo comentábamos, si yo elijo un candidato o si yo me inclino hacia algún partido en especial, bueno, pues es bastante respetable. Simplemente pues pueden salir las cosas bien o pueden salir las cosas mal, no lo sabemos, no podemos saber el futuro en ese momento, pero si salen las cosas bien, enhorabuena, ya contribuimos de alguna manera políticamente hablando. Si salen las cosas mal, significa acatar mi responsabilidad. Qué mal, pues todos elegimos o todos creímos o todos nos deslumbramos por alguna decisión política en un momento dado y pues las cosas no salieron del todo bien. Entonces vamos a acatar las consecuencias y vamos a tomar acciones para poder enmendar a lo mejor ese tipo de decisión que tomamos. El hecho de reconocer el triunfo de algún adversario en un momento dado, también ya lo comentábamos, significa ser maduros políticamente hablando, significa estar por encima de los caprichos de los gobernantes y de los gobernados, como dice el propio Mariano Azuela. A ver, hay que ser buenos ganadores, no hay que ser malos perdedores. Si la gran mayoría dio su opinión política y eso fue lo que preponderó, pues nosotros los que no preponderamos o los que no destacamos, pues tenemos que aceptarlo, porque finalmente es lo que quería la mayoría y tenemos que acatarlo. Eso significa estar en un estado democrático. Elegir a un representante significa apegarse a los valores que están reconocidos por el propio Estado, y esto gira en torno a las reflexiones de la educación que estamos diciendo, esto que platicábamos hace rato. A lo mejor vale la pena inculcar esto a los niños desde una edad bastante primaria. Ahora, hablar de educación no solamente se trata de hacer reflexiones o de inculcar algún tipo de hábito en nuestros menores en torno a la democracia. También, en voz del propio Mariano Azuela, tendremos que inculcar a nuestros menores desde muy temprana edad estas figuras o el ejercicio en torno a acatar los valores de libertad y de justicia. Hablar de libertad no significa desvincularnos justamente de la opinión de la autoridad o de la norma. Libertad no significa desvincularnos de la norma. Libertad no significa hacer lo que queramos. No significa desacatar el mandato de la autoridad. Eso no es libertad, y justicia menos. No significa no reconocer a las autoridades, no respetar, no promover justamente el mandato de la autoridad. Hablar de libertad significa actuar sin coacción. Por ejemplo, ¿de qué manera a ustedes se les ocurre que desde la primaria, tal vez desde un poquito preprimaria, como comentábamos, podemos inculcar estos valores de libertad y de justicia en los menores? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? ¿Me podría plantear de nuevo la pregunta, por favor, profesor? Sí, claro. Comentábamos hace un momento
que en voz de Mariano Azuela es importante fomentar la democracia o la figura de la democracia en menores. A lo mejor platicamos en torno a toma de decisiones, jefes de grupo, esto que decía Jesús, en torno a la elección de un juego, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos recalcar o cómo podemos enseñarles a ser libres y justos a nuestros niños desde una edad muy temprana? Pues yo considero que jugando, ¿no? O sea, si ellos tienen, por decir, educación física y ven que uno de sus compañeritos tropieza, pues ir y ayudarlo, ¿no? Ayudarlo, preguntarle si está bien y ponerse ahora sí que a la par de ellos, o sea, tener un poco de empatía. Yo digo que sería como ese sentido, profesor. Ok. O igual y si, no sé, alguien o algún niño no llevara desayuno, pues compartir, ¿no? Más que nada. Siento que sería como más o Algunos menos hábitos ahí que envasado. pudieran reforzar. Muchas gracias. Leti, ¿qué ibas a comentar? Sí, maestro, yo iba a comentar que también pues la célula principal, la familia, ¿no? Desde casa. Obviamente, como nos habla el autor, desde kinder y eso en la escuela, pero reforzamiento y semilla en casa. Toma de decisiones aquí, por mínimo que sean, bueno, vamos a ir a salir a algún lado en familia, ¿a dónde quieren ir? Podemos participar todos y tomar decisiones todos. O sea, desde casa empezar a señalar que nuestra voz puede valer, que vale, que tenemos que hacerla ejercer y que tenemos la libertad de hacerlo. O Esto sea, es importante que estás comentando. A mí se me ocurre justamente enseñarle justamente a los pequeños, pues que ellos son también libres de ejercer sus propias decisiones, porque eso, en torno a eso va el ejercicio. Ustedes pueden ser libres, pueden escoger alternativas, pero también enseñarlos que elegir una alternativa significa acatar una consecuencia. Si yo voy a tomar una decisión, pues puede traer consecuencias positivas o negativas, y como menor, pues a lo mejor a su nivel, ¿no? A ver, si a lo mejor tú quieres comer el día de hoy un antojo, el día de mañana vas a tener que comer verduras, ¿no? O no sé, a lo mejor hoy si tú quieres ponerte esta playera y hace frío, pues bajo tu responsabilidad, pero va a ser frío, ¿no? Enseñarles esa toma de decisiones en cuanto a libertad se refiere, pero siempre recalcando que hay un rango para poder ejercer esa libertad. No significa que esa libertad sea infinita, significa que pueden ejercer la toma de decisiones siempre acatando la instrucción o vaya, la debida atención por parte del adulto que está a su cargo, ¿no? Que esas son estas reflexiones. ¿Alguien más? Ok. Mariano Suela comentaba que en un momento dado él se abocó a hacer un ejercicio, también lo comentábamos, en la Comisión Federal Electoral en los años 70, justamente para promover esta participación ciudadana en torno a las decisiones del país. Entonces, él comentaba en un foro que para ser parte de las decisiones del país, pues teníamos nosotros que tomar la decisión en realidad. Necesitábamos justo esto que platicamos, esta madurez política. Entre más personas voten, más vamos a estar conscientes de nuestra realidad social, de nuestra realidad política, vamos a poder apoyar más a nuestro país. Esto significa una actuación consciente y comprometida con nuestro país. El hecho de ser parte de las decisiones del país o de formar parte de las decisiones del país significa que existe un interés por parte del gobernado. Yo formo parte de las decisiones del país y me interesa porque vivo aquí, pero no nada más porque yo vivo aquí, no hay que verlo desde el punto de vista individualista, sino porque también todas las personas, mi familia, mis conocidos, mi campo de trabajo y en general la población en general vive aquí. Tenemos que hacernos responsables, sí por nosotros, sí por nuestra familia, pero también por las decisiones del país en su debido momento o en su debida proporción, por supuesto. No podemos asumir, un ciudadano en lo individual no puede asumir que todas las decisiones y todas las desgracias o beneficios del país son su culpa. Por supuesto que no, pero podemos hacerlo, podemos participar en la medida en que nos toca hacerlo. Entonces, muchas ideas románticas se hablan en torno a esto de la democracia. Se lucha de una manera entusiasta para satisfacer los deseos comunes. Se lucha por el fin de la patria, que es un propósito noble, como dice el propio Mariano Azuela. Y el hecho de dar gusto a unos pocos o a una minoría, que también eso es importante, esto del derecho de las minorías, significa que solamente vamos a hacer real el propósito y los deseos de la menor parte o proporción de esta población mexicana o de la proporción de algún país en especial.
significa hablar de democracia, que tenemos que velar por los deseos de la mayoría, porque la población se refiere a la mayoría de las personas que habitamos este país. Entonces, al aumentar esta responsabilidad democrática, disminuimos cabalmente esta figura del paternalismo, donde estábamos acostumbrados en secciones anteriores a exigirle al papá gobierno, como se le decía antes, que nos resolviera nuestras necesidades. Ok, pues el gobierno, por supuesto, que está obligado a satisfacer algunas de las necesidades de los gobernantes, claro está, pero tampoco es que tenga el alcance para resolvernos todos y cada uno de nuestros problemas. Claro que repercute en las decisiones económicas, como esto que se platicaba de los sexenios de Salinas y de Zedillo, que pues una crisis económica que llevó a las familias mexicanas a pues prácticamente una ruina inminente, a la pérdida de la propiedad privada y a unos malos ratos, y dicen por ahí que hasta suicidios hubo en esa época de manera muy lamentable. Entonces se trata justamente de fomentar este tipo de valores. ¿Okay? ¿Alguna duda de esto que estoy comentando? No, profesor. Ok, vamos a tratar entonces de evitar a toda costa que nuestros gobernantes, porque ya también se habla de los gobernantes, puedan manipular las decisiones del país, puedan manipular las elecciones como seguramente antes, y no sabemos si hoy se da, no lo podemos afirmar, pero tampoco lo podemos negar, y que haya justamente este cúmulo de comentarios que tampoco tendríamos que creer de primera mano. Debemos de tener la madurez y el criterio político y jurídico suficiente como para creer la información de medios fidedignos, de medios que sean formales, de medios que sean serios. Hay que tener mucho cuidado con esto porque pues hay fuentes, y sobre todo fuentes que se divulgan en gran medida, que no son serias, que no son formales, y muchas veces nos llegan a orillar a tomar una decisión inadecuada. Cuando nosotros empezamos a modificar nuestras leyes, no nada más políticas, sino en general, para satisfacer nuestras necesidades sociales, significa hablar de muchas cosas. Una reforma significa modificar la ley, reforma significa modificación. Una reforma legal significa hablar de una madurez política, significa que un cúmulo de ciudadanos, a través de sus representantes en el Congreso, analizaron un problema existente en la vida real, y ese problema fue capaz de ser solucionado a través de la emisión o de la publicación de una ley. Entonces, Mariano Azuela empieza a hacer una serie de reflexiones. A ver, cuando se hace una reforma a alguna ley, a la propia Constitución, esta reforma en realidad se hizo tomando en consideración las necesidades y la voz de la población, o se tomaron en cuenta intereses nacionales, o a lo mejor los gobernantes hicieron esta reforma en torno al enriquecimiento propio. Para poder trabajar en esta toma de decisiones, lo que tenemos que hacer evidentemente es elegir bien a nuestros gobernantes, y no nada más me refiero al presidente de la República, me refiero también a nuestros legisladores, que como ustedes saben, alguna proporción de nuestros legisladores se eligen a través de la votación. Y si nosotros vamos a elegir a un gobernante, a un senador o a un diputado o a un legislador o lo que sea, pues tenemos que conocerlo en primera instancia. ¿Cuántos de nosotros al momento de elegir en la boleta senadores o diputados, pues ni siquiera conocemos los nombres de los candidatos, mucho menos vamos a conocer cuáles son sus planes de trabajo, su plataforma política? Es que lo escuché en las noticias, me cae bien, me cae mal, ni lo conozco, pero como no le quiero dar el voto a aquel, pues entonces voy a votar por este. Pues entonces, si estamos votando en ese sentido, pues tenemos que hacernos responsable de las buenas o malas decisiones. O muchas veces nos vamos por el color, es que no es naranja, es azul, y es que es rojo, y a ver, pues entonces hay que acatar sabiamente las decisiones. Se trata de que exista un sano equilibrio entre los tres poderes, entre el ejecutivo, entre el legislativo, entre el judicial. De esta manera, estos tres poderes podrían revisar las funciones de cada uno de los demás. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Oiga, maestro, entonces una pregunta. Entonces, con base a lo que usted comenta de que para modificar alguna ley se necesita entonces realmente
preguntarle a la ciudadanía para el impacto qué impacto causa. Entonces lo que se pretendía hacer en con este partido en el poder de Morena de las consultas públicas, entonces sí está ejecutando. Con lo que usted comenta, sí está bien ejecutado el preguntarle a la ciudadanía, hacer las encuestas de que, oye, se va a hacer esto, ¿qué opinas? Sí, Es sí una es lo figura que a mí correcto. me parece adecuada. Si a mí me lo preguntas en lo personal, a mí la consulta pública se me hace un instrumento adecuado, pero hay que manejarlo bien. La pregunta es, a ver, si porque además ese instrumento no es nuevo, ¿eh? Ese instrumento de la consulta ciudadana ya existía antes, evidentemente fue adicionado, se hizo una ley secundaria, pero no era muy tomado en consideración, esa es la realidad. Y también otra realidad es que en este momento histórico, pues se hace consulta ciudadana para ciertos temas que a lo mejor algunos pudieran considerar que no son tan relevantes y otros temas para los que sí necesitamos verdaderamente una consulta ciudadana, pues no se hace el ejercicio. Además, por ejemplo, esta cuestión, muchos expertos en noticieros, muchos, etcétera, preguntan, a ver, se hizo una consulta ciudadana para el tema de los expresidentes y se ha hecho para algunas otras figuras, ¿no? ¿Por qué no se hace para el Tren Maya, ¿no? Por decir algo. ¿Por qué no se hizo para la reforma eléctrica? ¿Por qué no se hizo para desvincular y quitar recursos a los fideicomisos? Eso es de lo que se queja la gente, eso es ahora sí que Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Dice por ahí la locución latina que la voz del pueblo es la voz de Dios. Sí, está bien pensado el ejercicio, pero pues si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Además, cuando yo me refería a esto, claro que tiene mucha cabida tu comentario, también me refería a que los diputados representan a los propios ciudadanos, los senadores representan al Estado. Entonces, si yo voy a elegir a un diputado, es para que me represente en el Congreso, porque se supone que el diputado es mis ojos, es mi voz, es mi cerebro en el Congreso. Y si el diputado va a ver por mis intereses y los de otros cuantos, pues necesitamos elegir a un diputado concordante con nuestras necesidades, que no vaya a luchar por algo en el Congreso, pues que sea puesto a lo que nosotros o a lo que yo en particular quiero. Todos se supone que tenemos un diputado. Ahora la pregunta sería con ustedes, ¿alguno de ustedes conoce a su diputado? ¿Se ha acercado? A lo mejor no debía vos hablar con él, pero pues sí conocerlo, saber quién es, saber qué propone en el Congreso, quién es su voz, más o menos en torno a esto. No sé si respondí la pregunta. Bueno, ¿algún otro comentario en torno a esto? Sí, no, sí, maestro, sí la respondió. Bueno, es que se traba luego mi celular Sí. y por eso tardó en cortar. Oiga, maestro, ahorita, bueno, no es que quiera yo abarcar lo de la clase, pero ahorita usted que comentó algo acerca de lo de los diputados y todo, de las decisiones que deben de tomar y todo eso. Bueno, sé que no va el tema, ¿no? O a lo mejor sí, no, pero estaba yo leyendo ahorita acerca de lo de los plurinominales, estaba leyendo y precisamente me basé en el Rafael Várquez Piñero en Derecho Penal, que comentaba que simplemente los diputados que tendrían que tener bueno, yo lo interpreté así, que tendrían que tener la facultad para que se tomen como las 2/3 partes, serían aquellos que fueron directamente elegidos mediante la votación. Entonces, si son 300 que son elegidos así y 200 que fueron plurinominales, que son nada más porque llegó el partido, entonces en esos 200 no debería de caer la contabilidad para hacer las 2/3 partes. Bueno, esa es una opinión muy aparte. Eso porque ahorita usted lo sacó a colección en la respuesta que me dio. Ok, yo aquí en torno a las reformas de la Constitución, que sí, por supuesto, es ad hoc a lo que estamos comentando, yo aquí el único comentario que haría sería revisar el contenido del artículo 135 constitucional, que habla, ojo, aquí el tema es reformas a la Constitución. El artículo 135 de la Constitución se refiere e indica de manera contextual que se necesitan las 2/3 partes de los legisladores para hacer alguna modificación a la Constitución. 2/3 partes, y no especifica si los legisladores tuvieran que ser plurinominales o no. De esta manera podemos interpretar ese precepto constitucional de esa manera. Necesitamos las 2/3 partes de los legisladores lisa y llanamente, sin que hayan sido necesariamente plurinominales o no. Nada más sería aclarar como esa parte, ¿no? Y interesante este comentario. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Ok. Entonces, para hablar entonces de esta politización, de estas reformas, justo que es lo que estamos comentando, una reforma, una modificación a la Carta Magna o a cualquier ley
como dice el propio Mariano Azuela, implica una madurez política. Hay que reafirmar la validez y la vigencia de la democracia. Eso significa para él hacer una reforma. Hacer una reforma en cualquier ley, no nada más en la Constitución, significa que nosotros estamos trabajando bien como Estado, significa que gozamos del aparato y de las instituciones y de los poderes adecuados como para poder hacer una toma de decisiones concreta y concordante con nuestras necesidades. Entonces, el aprobar una reforma significa que todos estuvimos de acuerdo, a pesar de que ya ustedes bien saben que en la Cámara de Diputados luego no se toman las decisiones de una manera muy pacífica, pues de alguna manera se tienen que tomar las decisiones. Digo, es triste esto que se ve a veces, llegan a los golpes y llegan a hacer unos espectáculos inminentes, son nuestros legisladores, pero son cosas que tenemos que perfeccionar, son elecciones que hemos tomado nosotros. Y entonces, mientras esta toma de decisiones se dé de manera democrática, mientras nosotros podamos elegir a nuestros gobernantes y ellos en principio, que es como debiera ser, toman esas decisiones, significa que la democracia es vigente. Entonces, hay algunas facultades que por ley el propio Estado transmite a sus propios gobernantes. Los secretarios de gobernación, por ejemplo, que es otra de las reflexiones, tratan de, o no tratan, más bien, su labor principal es regular o tratar los asuntos internos del país. Y dentro de este tratamiento de información, la Secretaría de Gobernación tendría que hacer una campaña propiamente para hacer conciencia, para fomentar justamente este tema de la educación en torno a la democracia, o por lo menos eso es lo que opina el propio Mariano Azuela. Hacer conciencia entonces de una cultura democrática significa buscar, significa cambiar nuestra realidad como mexicanos. No podemos asumir o no podemos centralizar nuestras decisiones en la opinión de un solo individuo que el propio autor asume como ególatra, como superficial, que tiene características que tienden a satisfacerse él en lo personal, ¿no? Ningún gobernante que busque el beneficio propio y no el beneficio colectivo puede ser un buen gobernante para México. Eso no es democracia, eso no es la base de la democracia. Para el desempeño de las funciones públicas necesitamos entonces implementar esta fuerza educativa que es ineludible que se necesita en México. Necesitamos trabajar en las decisiones de nosotros como gobernados y no trabajar en magnificar o en hacer grande la figura de un solo gobernante o de una sola persona. No podemos tener ídolos políticos porque el gobernante solamente es un funcionario, no es una divinidad a la cual nosotros tengamos que rendirle algún tributo o nuestras decisiones. Simplemente es la persona que elegimos y también esa persona tiene que acatar deberes y responsabilidades, no solamente frente al Estado, sino también ante los propios gobernados. Desde muy chicos, entonces, tenemos que hacer conciencia de esta toma de decisiones. Tenemos que trabajar en una construcción de valores a nivel personal, a nivel social. Para que podamos tomar decisiones a nivel social, primero tenemos que tomar esas decisiones a nivel personal. Tenemos que trabajar en la implementación de juicios justos. Y juicios justos significa también tener gobernadores y jueces, juzgadores imparciales. Tenemos que desarrollar de manera armónica las habilidades del ser humano y para eso existe justamente la ética, la moral. Tenemos que fomentar el amor a la patria, como dice el propio autor, porque amor a la patria significa ser demócrata. El amor a la conciencia de solidaridad significa ser demócrata. Hay que estar al pendiente de los asuntos que ocurren no nada más en el interior de la República, no nada más en nuestro México, sino también a nivel internacional. Se habla de una solidaridad internacional. También tenemos que estar al pendiente de lo que pasa en el mundo, porque finalmente México es solamente una proporción del planeta Tierra, ¿no? Pero ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué está pasando ahorita con Rusia, con Ucrania? ¿Nos afecta? ¿Podemos intervenir? ¿Sí? ¿No? ¿Y de qué manera podemos propiciar, poner nuestro pequeño granito de arena para propiciar estas ideas de independencia, de justicia, de no violación a la soberanía? Para aquellos que me imagino que ya lo saben, la soberanía es la facultad que tiene un Estado para autodeterminarse, para autorregirse por sus propias reglas. Entonces, no podemos invadir ni podemos imponer en los estados que no son México. Nosotros como autoridades mexicanas no podríamos imponer nuestro punto de vista ni nuestras leyes, porque eso significaría no respetar, aunque no estemos de acuerdo, pero no estaríamos respetando entonces la existencia de otros estados, y esto es delicado, esto es motivo de guerra.
Entonces, no hay que ser individualistas, hay que fomentar lo propio, hay que fomentar las actividades del espíritu, hay que fomentar programas, no nada más para niños, sino también para adultos de mediana edad y grandes, ¿no? Para adultos grandes también. Hay que trabajar en nuestra realidad social. Por ahí dicen este dicho que todo el mundo conocemos, que el que es buen juez por su casa empieza. Hay que trabajar primero en nuestro México, que en gran medida nos hacen falta muchísimas cosas. Hay que trabajar en los núcleos sociales, hay que trabajar en esto del derecho social, en los núcleos obreros, en los núcleos campesinos, que son justamente los que necesitan nuestro apoyo urgente como ciudadanos mexicanos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, Mish? No, maestro. Ok. Otra de las reflexiones en las que trabaja el propio Mariano Azuela justamente es en los medios de comunicación. Él plantea, dice, bueno, pues es que hay que suprimir el consumismo. El hecho de ser consumistas en nuestra sociedad significa, pues, que seamos clasistas. Hay que evadir el clasicismo o el clasismo, ¿no? El factor económico es importante, pero el consumo tiene que girar en torno a lo necesario, no se vale concentrar las actividades, todos tenemos que ganar en proporción para un mejoramiento social, para que podamos crecer económicamente hablando, monetariamente hablando. ¿Ustedes qué opinan? Porque una cosa es erradicar el consumismo, erradicar la publicidad, y otra cosa es, pues, vivir y tener acceso a otro tipo de productos, otro tipo de beneficios, o implementar de manera justa y equitativa las necesidades de toda la población. Porque las reflexiones de Mariano Sola giran en torno a que todos tendríamos que tener derecho a lo mismo, un poquito comunista el tema, ¿no? A ver, tendríamos que decidir si la clase adinerada tendría que tener menos dinero y pues tendríamos que dárselo a los pobres. Y aquí el problema es, como se ha trabajado, pues sí, se tendría que trabajar en un equilibrio social, por supuesto que sí, pero nuestros gobernantes están preparados para hacer eso. Se da en la realidad. Esto significaría erradicar el consumismo, vedar a los medios de producción o a los medios de comunicación. ¿Qué pasa con estos comerciales que todos los días vemos en torno a los productos? Eso fomenta una cultura del consumismo. ¿Qué opinan ustedes del famoso consumismo? Yo, maestro, considero que sí estamos muy influenciados por los medios de comunicación para que nos vendan lo que quieren, ¿no? Dicen, pues ahora la tendencia es esta y todos quieren traer lo mismo. Entonces, estamos muy mal influenciados por todo eso, y sí debería de ser, ahora sí que mediar eso como nos informa el autor, que pues debería ser más equitativo que fuera, porque pues pobres más pobres y los ricos más ricos. Sí, y luego los pobres pagan menos impuestos y los pobres pagan más impuestos y los ricos pagan menos impuestos. Pero ¿quién media eso? No, menos, ¿no, maestro? Sí. Porque ellos se valen por muchas cosas y los pobres te cobran de todo y te alcanza menos el dinero. Ese es un tema que hay que trabajar en nuestro México. Muchas gracias, Leti. ¿Alguien más? Yo, maestro, sí es cierto, en el consumismo sí está muy bien definida, tienen bien definido el impacto que quieren causar y a las sociedades. Por ejemplo, en los comerciales vemos de la televisión abierta, vemos los comerciales de productos que están al alcance de la clase obrera, por así clasificarla. Y hay en algunas revistas, por ejemplo, como la de Líderes, hay revistas de la de Forbes y todo eso donde te meten un tipo de mercadotecnia diferente, que estamos hablando de tipos de relojes más caros, hasta inclusive te hacen sugerencias de restaurantes de Lebristo y más arriba, ¿no? Entonces sí se ve la tendencia de cómo separan, cómo es clasicista, ¿no? O sea, te dan, y precisamente esto parte lo de la oferta y la demanda y el por qué se paga más. Digo, nos ofrecen a la gente obrera lo más económico, lo más barato, pues lógico, demandamos, está al alcance de nuestro bolsillo. Entonces, pues ahí es donde se ve y pueden tal vez de alguna forma evadir y justificar que se pague más, ¿no? La gente de baja poder adquisitivo. Y claro, en el de alto, pues lógico, pone, no sé, me tocó incluso uno de mis hermanos fue editor de
de líderes y nos llegaba la suscripción gratuita, entonces veía que hasta ponían carros, no sé, de la marca de Marco Luxury, de Mazda, perdón, y ponían hasta el precio, así, tal cual, estaban hablando de carros arriba del 1,5 millones y depende del lujo. Digo, oye, es esto difícilmente yo lo he visto en un TV Guía, ¿no? Por así decirlo, lo he visto inclusive muy difícil en un Universal, en un Heraldo, que luego acostumbro a leer, pero sí es cierto, maestro, sí, Es las interesante esto que tendencias. comentas. Nosotros mismos manejamos un clasicismo sumamente marcado, y justamente porque pues las personas que son adineradas, pues definitivamente no van a querer perder el estatus de vida. Y el pobre, como se maneja literalmente hablando, pues el pobre se tiene que acostumbrar a trabajar, a ganar sus propios centavos, a sobrevivir a él, su familia, y pues no tendría que ser así, por lo menos no en torno a las reflexiones que está manejando el propio autor, porque dice que entonces hablar de clases sociales, que es lo que hemos fomentado a través de los medios de comunicación, significaría suprimir en gran medida la democracia. Democracia significa el gobierno del pueblo, para el Estado. Eso significaría hablar de democracia. Entonces, hablar de democracia no significa hablar de una distinción entre pobres, ricos, entre grandes, entre pequeños, entre chicos, entre medianos. Se supone que todos tendríamos que ubicarnos dentro de un escalafón de igualdad. Entonces, entre mayor publicidad exista, va a ser más accesible, más inaccesible, más inaccesible, alcanzar el fin propio de la democracia, que es justamente la igualdad y las mismas oportunidades para todos. El hablar de clases sociales significa entonces suprimir la libertad de todos en la toma de decisiones, significa ejercer en mayor medida bastante presión contra la lucha de ideas. Realmente fomentamos una propia batalla entre clases. Nosotros mismos hacer una distinción entre mexicanos, significaría provocar nosotros, y de manera dolosa lo digo, provocar una lucha entre nosotros mismos. No podemos etiquetarnos, y menos puede etiquetarnos un gobernante. Ustedes son cafés y ustedes son verdes. Los cafés están bien, los verdes están mal. Eso significaría estar provocando un conflicto entre nosotros mismos. Estaríamos confrontándonos, prácticamente no, existiría una confrontación de ideas, y esto significaría, en voz del propio autor, actuar de manera autoritaria, porque entonces con los que yo esté de acuerdo les voy a otorgar privilegios. Y si yo les voy a otorgar privilegios, ya no estoy tratando igual a todos los mexicanos, y estoy yo mismo haciendo una distinción. No puedo manejar un doble discurso. Si manejo la democracia, y si hablo de democracia, pues todos necesitan un trato igualitario. No puedo beneficiar a aquellos que están de acuerdo conmigo, y a los que no están de acuerdo conmigo, pues los voy a sancionar, porque entonces ahí se rompe el equilibrio sano jurídico de la democracia. Por cuestiones laborales tendré que salirme. Sí, no hay ningún problema, Jesús. Que tengas un excelente día. Entonces, gracias. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque este tipo de figuras ya rayan en la dictadura, en las formas dictatoriales de gobierno. Si ustedes estudiaron en teoría del Estado o en teoría general del Estado esta forma dictatorial, se habrán dado cuenta que la dictadura tiene ciertas características. Una de las características de la dictadura es que las decisiones las toma una sola persona. Otra de las características de la dictadura es que los dictadores siempre toman el control de las fuerzas armadas o del ejército. Otra de las características de la dictadura es que tratan de tener el control de los poderes. Si aquí en México somos 3 poderes, son 3 poderes y punto. No puedo manipular el Congreso, no puedo manipular poder judicial, etcétera. Entonces, esto es delicado, porque tratar de romper ese equilibrio entre poderes significa ya una tendencia muy clara hacia la dictadura. Eso es delicadísimo. Ahora, tampoco se trata de hablar de una utopía, del gobierno perfecto, ¿no? Por ahí hay un autor que se llama Tomás Moro, que escribió un libro llamado Utopía. Se los recomiendo, justamente porque habla del gobierno perfecto, que se necesita para buscar una realidad perfecta, y nosotros pensamos que cada vez estamos menos lejano a ello. Tomás Moro habla de una ciudad perfecta. Utopía significa utopos, el lugar que no existe. Entonces,
es un lugar que no existe, un lugar inexistente, porque los hombres no somos perfectos, somos perfectibles. Pero en la ciudad perfecta se narraba justamente este estatus de igualdad. Se trataba de preparar a los gobernantes justamente para que tuvieran la capacidad técnica, científica y el amor a su patria. Ahora yo les pregunto, nosotros en México, nuestros gobernantes en realidad tienen esa capacidad técnica, científica, tienen los conocimientos necesarios para gobernar nuestro país, realmente le profesan un amor a México o en realidad solamente son comentarios y las cosas siguen igual o siguen mejor o siguen peor. Ese es un ejercicio individual que tendremos que hacer. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿Algún comentario? No, maestro, yo no tengo duda. Ok, muchas gracias. Entonces, estas son en gran parte las reflexiones de Mariano Azuela. Ahora, otra parte de estas reflexiones de Mariano Azuela Huitrón gira en torno a la educación. Educación en torno a la libertad. Muy importante va a ser que hablemos de libertad. Cada vivencia de los seres humanos, cada vivencia de los hombres nos hace comprender que somos libres, que somos cada vez más libres. Cuando nosotros tomamos la decisión de ejecutar un acto, de llevar a cabo alguna acción, nosotros nos damos cuenta al momento de tomar nuestras decisiones que somos libres. Ojo, como decían los propios contractualistas, cuando ustedes tomaron teoría del Estado, habrán oído hablar de esos contractualistas. Todos los hombres somos seres naturales, seres que emanan de la naturaleza, y por naturaleza tenemos ciertos derechos. Entre esos derechos que tenemos por naturaleza está el derecho a la libertad. Todos somos seres libres, todos los seres humanos. Pero entonces, un buen día, a los hombres se nos ocurrió hacer un contrato, un acuerdo de voluntades, que al final del día eso es un contrato. Vamos a ceder un poquito de nuestra libertad, todos vamos a ceder un poco, no toda, un poquito de nuestra libertad para crear un ente soberano llamado Estado. Nos vamos a supeditar a las decisiones que este Estado nos diga que tenemos que hacer y en ese sentido este es el aspecto en el cual nosotros entendemos que cedemos parte de nuestra libertad, porque nos vamos a someter a su mandato, a su régimen. Sin embargo, de todas aquellas, en contraposición nos va a proteger contra aquellas inclemencias o contra todos aquellos fenómenos o contra todas aquellas desigualdades o contra todos aquellos peligros que nosotros como seres humanos no somos capaces de defendernos. Entonces, el hombre es dueño, siempre va a ser dueño y ser de sus acciones. No debe de limitarse al autodominio. Yo me voy a dominar solito, porque entonces si vivimos en un estado jurídico, en un estado de derecho, significa que ya el Estado es quien rige actualmente nuestras acciones. Y bueno, pues nosotros, dice el principio de legalidad para los particulares, que nosotros podemos hacer todo lo que queramos, siempre y cuando no actuemos en contra de la ley, que no afectemos derechos de terceros, que no afectemos el orden público. Saúl me dice, maestro, pero si solo hablamos de cómo podríamos tener un mejor gobierno, desde educar a peques en democracia, creo que también sería bueno educar a los peques con educación financiera, para no volvernos víctimas del Estado y ocuparnos independientemente de cómo estar mejor económicamente hablando, no. Por supuesto que sí. Todavía no llego a eso, estimado Saúl, todavía no llego a eso, pero sí, ahorita hablamos de democracia, ahorita hablamos de libertad, luego vamos a hablar de justicia, y sí, la educación financiera, claro, es totalmente necesaria para que ellos puedan tomar las decisiones en un momento dado. Aquí el problema es cómo implementar este tipo de valores, cómo implementar este tipo de figuras a una temprana edad. Me gusta el ejercicio que están planteando algunos autores contemporáneos. Por ahí escuché en algún foro, no sé si han oído hablar de este lugar llamado Kitsania, donde los niños tienen oportunidad de ir y jugar, de probar ser ciudadanos, cómo sería. Desde ahí los vamos acostumbrando, desde que les damos el domingo de chiquitos porque se portaron bien o porque se portaron mal, desde que les enseñamos justamente lo que vale, lo que significa ganarse una moneda para que la puedan ahorrar o no. Esto es importante. Por supuesto que hablar de igualdad
Y hablar de democracia no significa que no eduquemos a nuestros niños para que puedan tener alguna proyección financiera en un momento dado, pero tiene razón, eso es algo en lo que tendríamos que trabajar desde pequeños. Coincido contigo. ¿Algún otro comentario? Ok. Entonces, les comentaba yo que hablar de libertad no significa que todo el tiempo tengamos que trabajar sobre el autodominio, que todo el tiempo yo tenga que gobernarme a mí mismo. La libertad se puede ejercer justamente en el camino en el que le conviene al ser humano. Esto es importantísimo. ¿Cómo ejercemos nosotros nuestra vida? ¿Cómo ejercemos y cómo tomamos nuestras decisiones? Siempre vamos a tomar las decisiones que más nos convienen. Siempre vamos a buscar lo que más nos conviene, lo que menos nos perjudique. Y no necesariamente es lo mejor. A lo mejor trabajo con esfuerzo, a lo mejor esto no me conviene de momento, pero en el futuro me va a convenir mucho. A mí me conviene mucho esforzarme ahorita que estudio, por decir algo, ¿no? Para que el día de mañana yo pueda saber cosas y tenga mejores oportunidades de trabajo. O puedo irme por el camino fácil. Pues no, yo me la quiero pasar light, me la quiero pasar tranquilo, quiero estar en un lugar donde no me exijan demasiado y pues bueno, al final voy a tener el papel y ya veré cómo le hago. Entonces, este tipo de decisiones personales pues son individuales y entonces podemos elegir el camino que más nos convenga o también podemos elegir el camino en dirección opuesta. Por ejemplo, podemos elegir el camino, y esto también lo menciona el propio autor, podemos elegir el camino de las drogas, que es lo que maneja Mariano Azuela, una sustancia que afecte justamente al organismo, que afecte esta homeostasis, que afecte este equilibrio vital, pues necesariamente nos va a propiciar un daño. Pero bueno, pues son libres en cierta medida de hacerlo, siempre y cuando el Estado no lo prohíba. Hay sustancias que están prohibidas, hay sustancias que no están prohibidas, hay daños que el Estado puede asumir, que un individuo puede contemplar de manera individual y hay daños que no. ¿Ok? Entonces, en torno a esto giran estas reflexiones a la libertad. Fíjense el margen o el rango de decisión que nos da la propia autoridad, que nos da el propio Estado para tomar nuestras propias decisiones. Por ejemplo, con esto del consumo de fármacos, en la Ley General de Salud existe una tablita que, pues de acuerdo a las autoridades, se establecen sustancias y gramos de cada una o un porcentaje de alguna de estas sustancias que podemos poseer como para consumo personal. Si ya tenemos más, entonces ya podemos hablar de otro tipo de conductas, podemos presumir que hay venta de fármacos, etcétera. Entonces, el Estado no está, a pesar de que estas conductas podemos asumir que no son propias, que pueden ser perjudiciales para los seres humanos, el propio Estado da el margen. Bueno, pues si tú lo necesitas, si eres farmacodependiente, pues te voy a manejar una tablita donde puedes poseer ciertos porcentajes y si no, o si posees más, pues bueno, entonces ya será una conducta que yo tendré que sancionar. La libertad no debe utilizarse de manera antihumana, que esa es la reflexión que hace el autor. Si voy a tomar mis decisiones, no debo atentar contra mi propia persona. No debe de ser utilizada antihumanamente. Tampoco tengo que utilizar la libertad para actuar en contra de otro hombre o para actuar en contra de la comunidad, que ese es justamente el candado que establece el principio de legalidad. Los hombres podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando no afectemos las buenas costumbres, el derecho, las leyes, el interés público, el orden social. Siempre que elegimos alguna decisión, siempre que elegimos actuar bien, es para tener una consecuencia positiva. Hay que supeditar y hay que suprimir estos sentimientos consistentes en egoísmo, en pasiones. Tenemos que ser objetivos, tenemos que elegir el camino correcto. Siempre estamos en una búsqueda constante, siempre estamos evadiendo el peligro, siempre estamos tratando de instintiva o intuitivamente de protegernos a nosotros, a nuestros propios familiares, pero en la medida en que disminuimos nuestros hábitos, que eso es muy importante, la palabra hábitos, en la medida en que disminuimos nuestros hábitos, estamos más expuestos a tomar malas decisiones en voz del propio autor. Si a un niño, ahorita que hablabas de la educación económica, si a un niño lo educamos desde chico a ser organizado en sus finanzas, pues seguramente será un adulto que será organizado en sus finanzas. Si los enseñamos a ser honrados desde niños, seguramente no va a haber menos riesgos
en el futuro. La norma jurídica por eso es coercible, precisamente para que pueda ser exigida por medio de la fuerza aquella, aquella disposición que propicia o que nos favorece a todos para que no se ejerza un mal que sea irremediable socialmente. Si la norma es coercible, es porque el contenido de la norma es necesario para no propiciar un mal mayor a todos como ciudadanos. El marco de la libertad de la norma es entonces flexible, sí, pero hablar de libertad significa actuar conforme a la razón, significa someternos a la ley. Sí tenemos libertad de pensamiento, de prensa, de asociación, de culto, del desarrollo económico, pero esta libertad no está ilimitada. Incluso la libertad de la educación está limitado a no afectar derechos de terceros. Hay que entender que hay responsabilidades por las acciones que yo puedo tomar en un momento dado. Hay que garantizar a la comunidad, a los miembros, el beneficio de todos. Sí, hay que ser hombres libres, pero hay que adquirir compromisos auténticos, porque eso significa, en voz del autor, progreso. ¿Alguien tiene alguna duda, niños, en torno a esto que les estoy comentando? No, profe. Ok. Son las 10:17, nos vemos a las 10:27, por favor.